Hola a todos, soy la profe María Estela Redondo de Fernández y en esta ocasión estaré explicando la química y las reacciones de óxido-reducción. Para poder comprender las reacciones de óxido-reducción es necesario saber algunos conceptos básicos. Número de oxidación está determinado por el número de electrones que gana o pierde un átomo durante una reacción química. Es la carga formal que se le asigna a un átomo. La carga formal significa que el átomo tiene un número con un signo. Positivo indica que pierde electrones, negativo indica que gana electrones. Una reacción de óxido-reducción, o también conocida con el nombre de reacciones redox, son aquellas donde hay una transferencia de electrones, o sea que hay cambios en los números de oxidación de los átomos al reaccionar. Un átomo que tiene un número de oxidación como reactivo y ese mismo átomo tiene otro número de oxidación como producto de la reacción, significa entonces que hubo una transferencia de electrones. Dependiendo de cómo fue ese cambio del número de oxidación, es lo que podemos tener el proceso de oxidación, donde el elemento o la sustancia cede electrones a otra. Implica en un aumento en el número de oxidación. Y la reducción es el proceso donde la sustancia gana electrones, implica en una disminución en el número de oxidación. Cuando tenemos entonces una reacción química y vemos que el elemento perdió electrones, pero ¿cómo voy a saber que perdió electrones? Porque su número de oxidación aumentó. Como reactivo tenía un número, como producto otro número que indica un aumento. Entonces el elemento se oxidó. Si el elemento tiene una disminución en su número de oxidación, significa que se redujo, que sufrió reducción. Fíjense bien que la oxidación cede electrones, pero aumenta el número de oxidación. La reducción gana electrones, pero disminuye el número de oxidación. Para poder determinar el número de oxidación de los elementos, existen reglas que nos permiten hacer ese cálculo. La primera regla nos dice lo siguiente: el número de oxidación de cualquier átomo sin combinar, o también conocido como elemento libre, es 0. Por ejemplo, tengo aquí el cloro solo sin combinarse, su número de oxidación va a ser 0. El oxígeno está solo sin combinarse, su número de oxidación va a ser 0. Elemento en estado libre es un elemento que está solo sin combinarse con otro elemento. La segunda regla nos dice que el número de oxidación del oxígeno es -2, con excepción de los peróxidos, donde el número de oxidación del oxígeno es -1. Tengo el ejemplo. En este compuesto, ácido nitroso, el oxígeno, su NOx va a ser -2. El segundo ejemplo es un peróxido, el peróxido de sodio, entonces su número de oxidación va a ser -1. La tercera regla nos dice que el número de oxidación del hidrógeno es +1, a excepción de los hidruros metálicos, donde también su número de oxidación es -1. Como ejemplo, tengo el ácido sulfídrico, en este caso, el hidrógeno tiene NOx +1.
El segundo ejemplo es un hidruro metálico. ¿Por qué un hidruro metálico? Porque el hidrógeno está combinado con un metal. En ese caso, su número de oxidación es -1. La cuarta regla nos dice que algunos elementos tienen su número de oxidación constante. El número de oxidación +1 para litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, plata. Número de oxidación +2, calcio, bario, radio, estroncio, berilio, magnesio y zinc. Y número de oxidación +3, aluminio. Estos elementos tienen su NOx constante. Cuando encontramos uno de estos elementos en la fórmula de cualquier compuesto, ya podemos ponerle su número de oxidación. Además de eso, tenemos que en compuestos binarios y siempre que se encuentren a la derecha de la fórmula, estos elementos también tienen su NOx constante. -1, cloro, bromo, yodo, flúor. -2, azufre, selenio, telurio. -3, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio. -4, carbono. Pero esto solo en compuestos binarios. ¿Qué es un compuesto binario? Es el que está formado por dos átomos. Uno de ellos puede ser cualquiera de estos elementos, pero para que tengan este número de oxidación, ellos deben estar a la derecha de la fórmula. La quinta regla nos dice que la suma de los números de oxidación para los átomos de los elementos en una fórmula determinada es igual a 0. Bueno, vamos a ver el ejemplo. Tenemos aquí un compuesto, HClO4, que es el ácido perclórico. Para poder calcular el número de oxidación de todos los elementos que forman este compuesto, tengo que seguir las reglas anteriores. Del hidrógeno, su número de oxidación es +1. ¿Por qué +1? Porque este no es un hidruro metálico. Del oxígeno, su número de oxidación es -2, porque este compuesto no es un peróxido. Y el cloro, en este caso, no puede ser -1 porque este no es un compuesto binario. Siempre que tengamos una fórmula que tenga 3 elementos, el átomo que está como átomo central va a ser nuestra incógnita. Entonces ponemos el número de oxidación del hidrógeno +1, el cloro va a ser nuestra incógnita, X, y del oxígeno -2. Para poder determinar nuestra incógnita, lo que hacemos es multiplicar el número de oxidación por la cantidad de átomos que tenemos en la fórmula. En el caso del hidrógeno, yo tengo un hidrógeno. En el caso del cloro, yo tengo un cloro. En el caso del oxígeno, tengo 4 oxígenos. Multiplicamos 1 por 1, 1, X por 1, X, -2 por 4, -8. Y siguiendo lo que nos dice la regla, igualamos a 0. La suma del número de oxidación para los átomos de los elementos en una fórmula es igual a 0. Aquí despejamos el valor de X. El 8 al pasar al otro lado cambia de signo, queda positivo. El 1 al pasar al otro lado cambia de signo, queda negativo. Por lo tanto, X va a ser igual a 8 menos 1. X es igual a 7. Otro ejemplo. KBrO3, bromato de potasio.
Aquí también nuestra incógnita va a ser el átomo central, va a ser X. K, potasio, tiene su NOS constante que es +1 y el oxígeno es -2. Entonces tenemos aquí 1 por 1, 1. X por 1, X. -2 por 3, -6 es igual a 0. Despejando el valor de X es igual a 6 menos 1, X es igual a 5. En este ejemplo tengo un compuesto sulfato de aluminio, pero fíjense que ahora tenemos esta parte de la fórmula dentro de un paréntesis. Y ahí, al tener un paréntesis, tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer. El aluminio, su número de oxidación es +3, es constante. El azufre es nuestra incógnita porque él está en el centro de la fórmula y el oxígeno es -2. Entonces, 3x y -2. 3 por 2 me va a dar 6. Aquí, el valor de X se va a multiplicar por la cantidad de azufre que tenemos dentro del paréntesis y por el 3 que está fuera del paréntesis. Lo mismo con el oxígeno. -2 por 4 y después por 3. Entonces vamos a tener 3 por 2, 6. X por 1, X por 3, 3X. -2 por 4, 8. -8 por 3, -24. Todo eso es igual a 0. Despejando el valor de X, 3X va a ser igual a 24 menos 6. 24 menos 6 da 18. Y el 3 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Por lo tanto, tengo que X es igual a 6. Ahí ya tenemos el resultado. Entonces, cuando tenemos un compuesto donde hay un paréntesis, no podemos olvidar de que al multiplicar el valor de X por la cantidad de átomos que aparece dentro del paréntesis por el número que está fuera del paréntesis. En este otro ejemplo tenemos Ni3PO4 fosfato niqueloso. La diferencia del ejemplo anterior es que el Ni no tiene un número de oxidación constante. En las reglas anteriores nosotros vimos que algunos elementos tienen número de oxidación constante. Por lo tanto, para poder determinar el número de oxidación de Ni, voy a observar la fórmula dada. El número que está fuera del paréntesis es el número de oxidación del primer elemento. Por eso el número de oxidación de Ni en este compuesto va a ser +2. El fósforo es nuestra incógnita X y el oxígeno -2. Entonces le ponemos +2, X -2. Se multiplica 2 por 3 da 6. X por 1, X por 2, que está fuera del paréntesis, 2X. -2 por 4, -8 por 2, -16. Todo eso es igual a 0. Despejando X, 2X es igual a 16 menos 6. X va a ser igual a 10 dividido 2. X es igual a 5. Entonces, cuando tenemos un compuesto que tenga un paréntesis, pero el primer elemento no tiene un número de oxidación constante, tenemos que mirar cuál es el número que está fuera del paréntesis. Ese número va a ser el número de oxidación del primer elemento que aparece en la fórmula.
La sexta regla nos habla de un ion poliatómico. ¿Qué es un ion poliatómico? Es un ion que ya tiene carga. Por ejemplo, yo tengo aquí CO3 y tengo un -2. Esa es la carga del ion CO3. Este -2 no es del carbono, no es del oxígeno, es del ion CO3. Por lo tanto, vamos a ponerle X al carbono, -2 al oxígeno, multiplicamos X por 1X, -2 por 3, -6. ¿Qué es lo que cambia cuando tengo un ion poliatómico? Que ahora ya no va a ser igual a 0, va a ser igual a la carga del ion. En este caso es igual a -2. Despejando X, 6 menos 2. El 6 al pasar al otro lado cambia de signo. El 2 continúa con su mismo signo. Tenemos entonces el resultado X es igual a 4. Cuando tenemos un ion poliatómico ya vamos a tener una carga. Esa carga, recuerden, no es de ninguno de los elementos, sino es del ion poliatómico. Y entonces, al calcular, tengo que igualar a la carga dada. Y la última regla nos habla de iones simples. Un ion es simple cuando él está solo, pero no es un elemento libre. Por ejemplo, el magnesio +2. Magnesio está solo, pero él tiene una carga, entonces él es un ion simple. Significa que su número de oxidación es +2. El cloro, -1, significa que su número de oxidación es -1. En este caso, el cloro no está en estado libre. Él es un ion simple. Para fijar el uso de las reglas del cálculo del NOx, vamos a ver algunos ejemplos. El enunciado me dice así: determina el NOx o el número de oxidación del azufre en los siguientes compuestos. El primer compuesto tengo azufre solo sin combinarse en estado libre. Por lo tanto, el número de oxidación va a ser 0. El segundo ejemplo, tengo un compuesto ácido sulfuroso. Cuando tenemos 3 elementos, recuerden, el átomo central es nuestra incógnita. ¿Cuánto es el NOx del hidrógeno? Es +1. ¿Cuánto es el NOx del oxígeno? -2. Y el del medio va a ser X +1, X -2. Al multiplicar tenemos 1 por 2 da 2. X por 1, X. -2 por 3, -6 es igual a 0. Despejando X, 6 menos 2 es igual a 4. El otro ejemplo, tengo un ion poliatómico, SO4 -2. ¿Por qué es un ion poliatómico? Porque ya tiene una carga. Recuerden que esta carga no es del azufre, no es del oxígeno, es del ion SO4 llamado sulfato. Le ponemos X al azufre, -2 al oxígeno. X por 1, X. -2 por 4, -8, es igual a -2. Porque cuando tenemos un ion poliatómico, la suma de los números de oxidación es igual a la carga del ion. Despejando tenemos X es igual a 8 menos 2. El 8 cambia de signo al pasar al otro lado. El 2 continúa con su mismo signo. Por lo tanto, tenemos ahí X es igual a 6. El otro ejemplo,
tengo un compuesto binario. Y en las reglas nos dice que el azufre, cuando está en un compuesto binario y a la derecha de la fórmula, tiene su número de oxidación constante. La plata también es constante su número de oxidación, más 1 y menos 2. Y con eso ya no hay nada más que hacer. Ya le pusimos el NOx a la plata y al azufre.